¿Qué tal, amigos? ¿Qué es exactamente un monopolio y por qué nos afecta? Ahorita lo vamos a ver. Bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis y vamos a platicar de los monopolios y de otras formas de competencia imperfecta que nos afectan como consumidores. Resulta que en los mercados está lo que se llama competencia perfecta. Competencia perfecta es cuando hay muchos vendedores, también hay muchos compradores y la información que tienen todos es más o menos la misma. ¿En qué mercado se considera que hay una competencia perfecta? Por ejemplo, los restaurantes, por ejemplo, salones de belleza, por ejemplo, talleres mecánicos, ¿no? Más o menos el producto que venden o el servicio que dan es más o menos similar. Hay unos mejores, otros peores, ¿no? Los precios más o menos andan en cierto rango. Y pues uno como comprador puede decidir a donde quiera, ¿no? Si vamos a un lugar y no nos gusta, pues después vamos a otro y así podemos ir buscando hasta que encontramos uno que nos gusta más, ¿no? Entonces, pero resulta que no siempre pasa esto. Entonces, cuando no se cumplen estas condiciones, se considera que hay competencia imperfecta. ¿Y cuáles son los tipos de competencia imperfecta que hay? Por ejemplo, uno es el caso del monopolio, que es cuando hay un solo vendedor, ¿no? Y el monopolio puede darse por dos circunstancias, ya sea por el mercado natural, porque realmente es difícil producir ese tipo de producto y entonces acaba siendo una sola empresa lo que le ofrece, o porque hay una concesión del gobierno que pues les da permiso a una sola empresa. Por ejemplo, en México en mucho tiempo tuvimos un monopolio en el servicio de telefonía, ¿no? Teníamos Teléfonos de México, era del gobierno, después lo vendieron, pero lo compró una sola persona y era un monopolio. Entonces, bueno, pues resulta que cuando hay un monopolio, pues es un solo vendedor. El vendedor tiene ventaja porque pues puede subir el precio, puede buscar proveedores que le dejen más barato porque al final es el único que compra y entonces obtiene ganancias extraordinarias, ¿no? Y eso hace que, por ejemplo, la persona, Carlos Slim, que compró Teléfonos de México, pues hizo muy rico en unos cuantos años, pasó a ser el hombre más rico del mundo, ¿no? Pasó como de 10 mil millones de dólares, pasó a tener como 60,000, y en ese entonces, eso pasó hace algunos años, entonces por una temporada fue el hombre más rico del mundo y competía con Bill Gates y con algunos otros. Ahorita más o menos se ha mantenido en ese rango y a los otros pues ya lo han avanzado, entonces ahorita ya no es el más rico del mundo, pero ha de estar como entre los primeros, a lo mejor 10 o 20, ¿no? Pero bueno, eso pasa en los monopolios, que generan ganancias extraordinarias. Cuando el mercado tiene dos empresas, se dice que es un duopolio. Por ejemplo, en la televisión, mucho tiempo tuvimos Televisa y luego tuvimos TV Azteca y durante varios años pues solo eran esas dos empresas, ¿no? Entonces solo había dos noticiarios, había telenovelas, etcétera. Cada empresa tenía ¿no? Televisa tenía como 4 canales, TV Azteca tenía 2 o 3, ¿no? Entonces, bueno, en realidad en tele abierta era un duopolio, ¿no? Entonces, y en ese sentido, pues pasa lo mismo, ¿no? También tienen precios altos y las ganancias se dividen entre dos empresas, pero siguen ganando mucho, ¿no? Entonces, y eso sigue pasando. Cuando son varias las empresas, eso se llama oligopolio, ¿no? Entonces, cuando son pocas empresas. Por ejemplo, en el mercado de refrescos, en el mercado de las computadoras, de alimentos, en las aerolíneas, en los autos. Bueno, los autos ya hay muchas, pero originalmente a lo mejor eran 3, 4, 5 empresas y entonces pues ahí se reparten un poquito, pero de todas maneras pues siguen ganando mucho porque bueno, las opciones son limitadas, ¿no? Cuando estas empresas se ponen de acuerdo para subir los precios o mantener cierto rasgo de precios, se dice que es un cártel, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a escuchar el término cártel relacionado con las drogas, pero en realidad hay cárteles de muchas cosas, ¿no? Entonces, si las empresas se ponen de acuerdo para subir los precios y son 3, 4, 5 empresas, pues estamos hablando de un cártel, ¿no? Y se supone que en la mayoría de los países es ilegal que se pongan de acuerdo las empresas y por eso la mayoría de los gobiernos tienen algún tipo de organismo que regula la competencia.
Pero bueno, en realidad pues este mecanismo es bastante imperfecto porque probar que un grupo de empresas se puso de acuerdo para subir el precio, pues es muy difícil, ¿no? Si se quedan de ver en alguna convención, en alguna cuestión y se pusieron de acuerdo, bueno, pues a menos que haya correos electrónicos o a menos que haya algún tipo de prueba, pues es muy difícil probar que se pusieron de acuerdo, ¿no? Pero bueno, pues así pasa. Entonces cuando hay un monopolio o un duopolio o un oligopolio, pues resulta que estas empresas pueden presionar para que los costos bajen, ¿no? O pueden, lógicamente, y también pues aumentar los precios y pues no podemos hacer nada básicamente, ¿no? Entonces, si nos aumentan el precio, por ejemplo, ahora con la luz o con el gas, si nos aumentan el precio cada vez, pues sobre todo si son bienes de consumo muy necesarios, bueno, pues no podemos hacer nada y no nos queda más remedio que pagar los incrementos. Y pues generalmente las empresas ganan muchísimo dinero, ¿no? Entonces, hay otro tipo de término cuando se llama un monopsonio o oligopsonio o duopsonio, que es cuando es el proveedor el que es solo uno. Por ejemplo, en el mercado del cobre, ¿no? Entonces, nosotros no es que salgamos a la calle a comprar cobre, pero hay muchas empresas que nosotros, a las cuales les compramos, que sí compran cobre, ¿no? Por ejemplo, la de telefonía, pues seguramente para poner sus cables, pues necesita cobre, necesita comprar cobre y mandar a hacer cable. Y entonces puede ser que entonces el monopolio venga como atrás, sino que solo sea un productor, por decir algo, de cobre, que tiene todo el monopolio del cobre, le vende a algunas empresas como a la Telefónica, etcétera, ¿no? A las de computadoras y a otras. Y entonces resulta que también el efecto es que acabamos nosotros pagando pues ese incremento de precio si es que esa empresa le decidió vender a sus clientes pues más caro, ¿no? Entonces en ese sentido también nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, así funciona en este tema de la competencia imperfecta. La verdad es que es muy común que exista. Como les digo, hay veces que es un monopolio natural. Muchas veces las empresas, cuando tienen pues cierta ventaja y empiezan a ganar mucho dinero, pues hacen lo que se llaman barreras de entrada. Es decir, resulta muy caro entrar a ese mercado. Por ejemplo, si yo el día de hoy quisiera poner una aerolínea, quisiera poner una refresquera, quisiera poner una siderúrgica, pues necesitaré yo miles de millones de dólares para poner una empresa de ese tipo, ¿no? Si quiero poner un restaurante, pues a lo mejor no necesito tanto, puedo empezar con un local pequeño y unas mesas y no sé qué. Puedo yo entrar a ese mercado relativamente fácil, pero si yo quiero poner, como les digo, una refresquera, bueno, pues yo necesitaría seguramente una cuestión enorme y maquinarias muy sofisticadas para yo poder poner una empresa de ese tipo y tendrían que empezar a competir contra Coca-Cola y Pepsi. Entonces, bueno, seguramente sería muy difícil, tendría que ser yo un grupo empresarial muy grande que decidiera incursionar en el mercado de los refrescos para que pudiera yo hacerlo con éxito, ¿no? Entonces hay ciertos monopolios que pues, es muy difícil que se rompan porque pues van a seguir existiendo y las empresas que están en esos mercados pues ya tienen muchísimo control y hay muchas barreras de entrada para poder entrar a competir exitosamente, ¿no? Pero bueno, este es nuestro comentario el día de hoy. Espero les haya resultado interesante y si es así, consideren suscribirse al canal y activar las notificaciones. Hasta luego.